Compañeras, compañeros, es un honor para mí estar hoy asociado a todos ustedes, a los trabajadores y a la izquierda de Córdoba, en la lucha contra este atropello a los derechos políticos del Frente de Izquierda y de nuestros legisladores. Cuando Cintia Frencia juró como diputada hace 2 o 3 meses, las bancadas parlamentarias festejaron el ingreso de la compañera diciendo que era la primera diputada nacida en democracia. La alegría les duró exactamente 45 días de la diputada nacida en democracia. 45 días después de la celebración ya querían echarla. Imagínense ustedes, para todos los diputados que van a ser votados de aquí en más, diputados jóvenes, diputados también nacidos en democracia, que les espera rápidamente una expulsión política. Naturalmente aquella afirmación era una afirmación pedante, una afirmación hipócrita. Venía de quienes habían adulterado las urnas y privado al Frente de Izquierda y a Liliana Olivero de la presencia de ella y del Frente de Izquierda en el Congreso de la Nación a través de métodos completamente fraudulentos. Pero no tenemos que minimizar esta lucha política que se ha entablado en torno a la expulsión, o a la sanción, mejor dicho, de Cintia Frencia. Lo mismo ocurre en Salta, donde hace mucho tiempo el Partido Obrero tiene una bancada parlamentaria. Y en ese caso no es la movilización por Monsanto. En ese caso es la segunda vez que se intenta sancionar, y el motivo ha sido la huelga general del sindicato docente, los campamentos colocados en la Plaza 9 de Julio y finalmente una movilización que culminó con un abrazo a la legislatura de Salta. Es la segunda vez porque en el 2004, con una huelga similar, también se intentó sancionar a los legisladores. ¿Y cuál es el argumento? Porque en Salta hubo un debate político sobre esta cuestión. El argumento es que el representante electo por el pueblo debe confinarse a una tarea legislativa dentro del recinto legislativo, que tiene un carácter subversivo el hecho de que salga de ese recinto legislativo y acompañe una movilización popular, desarrolle una experiencia del pueblo con la acción política del Frente de Izquierda y desarrolle una experiencia del Frente de Izquierda con la movilización política del pueblo. Para ellos, y así fue visto en el debate, los legisladores son funcionarios del Estado, y para nosotros, los representantes del Frente de Izquierda en el Parlamento son los representantes de los trabajadores contra el Estado capitalista, y no hay ninguna valla que separe de ningún modo al representante electo de los trabajadores de la lucha cotidiana de clase de los trabajadores. Por eso somos la única fuerza política que en la legislatura de Córdoba y en el Congreso Nacional ha presentado proyectos de ley contra las suspensiones y los despidos, prohibiendo las suspensiones y los despidos y oponiendo el derecho al trabajo de la clase obrera al derecho a la propiedad privada de la clase capitalista en forma pública, abierta y en una confrontación con los partidos que representan esta clase capitalista. Se desarrolla a los ojos del país un debate político que debiéramos desarrollar todavía más, porque comporta un enfrentamiento de poder. Comporta un enfrentamiento de poder porque es un enfrentamiento de principios entre el Estado capitalista y las fuerzas políticas que representan a la izquierda. La acusación contra Cintia Frencia no solo es infamante, no solo es canallesca, dicen que marcó a algunos legisladores para que fueran golpeados. Eso de marcar
es lo que hace Bernie, que se entrenó en las minas de carbón de Río Turbio, marcando a los trabajadores de ATE que luchaban en defensa de los trabajadores de la mina. Es lo que hace el Proyecto X, que se infiltra en las movilizaciones populares y marca a los activistas para entregarlos a la represión, a la policía de los patotas. Es lo que hace la CIDE, es lo que hacen los servicios de espionaje de los aparatos de seguridad. Eso nosotros denunciamos, que la función del espionaje y de marcar la función de chivato es la función que cumplen los representantes políticos de un Estado que se apoya en la represión del pueblo. Piñanelli, el secretario general del ESMATA, también atacó a los diputados del Frente de Izquierda del Congreso Nacional por su presencia en los piquetes, en Gestamp y en LEAD. Él razonaba al revés. Mientras que los diputados patronales dicen, la función de ustedes está en el Parlamento, no pueden ir a las luchas populares, Piñanelli dice también, la función de ustedes es en el Parlamento, no se hagan presente aquí en los sindicatos. Los sindicatos son un monopolio y son una reserva, dice Piñanelli, de la burocracia sindical. Y está aprovechando los despidos y las suspensiones para intentar descabezar a los activistas, delegados y comisiones internas combativas en toda esta lucha. Con esta posición de Piñanelli, con esta posición oficial de la burocracia sindical, ¿qué es lo que se manifiesta? Se manifiesta a los ojos del país la formación de dos campos políticos completamente antagónicos, irrevocablemente antagónicos. El campo político de los partidos que defienden la explotación capitalista y el campo político de los partidos que defienden la lucha de clases de los trabajadores. Esta es la importancia general de la confrontación que estamos viviendo y que ha llevado a la convocatoria de este acto. Y tenemos que meter el dedo a fondo en la explicación y en el desarrollo de esta confrontación política. Hay una reflexión adicional que importa hacer en este momento. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué sacude tanto la presencia de diputados en las puertas de las fábricas, en las huelgas docentes, acompañando las movilizaciones de Monsanto? Porque esos diputados son la expresión de una lucha política que nos llevó a la conquista de casi 1,5 millones de votos en las elecciones nacionales. Sí, esa lucha política, hoy no estaríamos ocupando un lugar tan fundamental en la política del país y en el desarrollo de la conciencia de clase. No lo estaríamos ocupando. Y acá viene la esencia de nuestra estrategia política, que es desarrollar a la izquierda como parte del movimiento obrero, fusionada con el movimiento obrero, desarrollarla como alternativa de poder, con miras a preparar las condiciones para que haya un gobierno de trabajadores en Argentina. Y tenemos una elevada comprensión de esto, porque me voy a detener en la importancia de la lucha tenaz que se está desarrollando en este momento en Cable LEAD. Es una lucha extremadamente tenaz que no corresponde a un capricho, ni siquiera a un deber militante. Es la comprensión de que Cables LEAD es una fortaleza de la clase obrera que lucha, que está peleando en forma aislada, que la tenemos que sostener, cueste lo que cueste, para que empalme con la irrupción de un gran movimiento popular como consecuencia del intento y de la política del gobierno y de las patronales de descargar la crisis sobre los trabajadores. Por eso tiene tanta importancia para el Frente de Izquierda la defensa de LEAD y de su comisión interna.
Por eso la tenacidad puesta en esta lucha. Desmiento a todos esos charlatanes del oficialismo que lo interpretan como un capricho político, y hasta uno de ellos escribió un artículo reciente hablando de los trotskistas neoliberales, es decir, neoliberales porque defendemos a los trabajadores contra los despidos. No son neoliberales los patrones que despiden a los trabajadores, sino que son neoliberales los militantes del Frente de Izquierda y de la izquierda en general que luchan contra esos patrones. De nuevo una lucha política y de nuevo la comprensión que estamos en un momento bisagra, que tenemos que defender todas las posiciones conquistadas y desarrollarlas todavía más, porque entramos en un periodo político muy crítico, absolutamente crítico, de un gobierno que está en default político, viajando todos los días a visitar a los fondos buitres para discutir no el no pago de la deuda, sino la forma de pagarla, la forma de esclavizar más todavía a la Argentina en materia financiera. Y la última noticia, el Banco Macro, Escasani del Banco Galicia, haciendo gestiones. ¿Por qué haciendo gestiones? Porque ellos tienen el poder, ellos tienen en sus carteras la mitad de la deuda externa argentina. La mitad de la deuda externa argentina está en el interior del país, al servicio de estos monopolios y de estos pillos de la burguesía nacional. Entonces, defender y desarrollar todas las posiciones conquistadas, todos los derechos de los trabajadores, para crear un puente político con nuevas luchas y un puente político con un nuevo desarrollo. Para la clase obrera es muy importante saber si tiene o no tiene una base política en el país. Cualquier trabajador en una fábrica sabe que su lucha y la perspectiva de esa lucha cambia de carácter si hay una mayoría de trabajadores en el país que la apoya políticamente y tiene más recelo cuando siente que es una lucha que está aislada, no solo de a lo mejor de sus compañeros de clase, sino que también está aislada políticamente. Nosotros hemos abierto ese canal de desarrollo político y tenemos que sostenerlo. Por eso es la oportunidad de una deliberación política general entre el movimiento obrero que lucha y la izquierda. Es la oportunidad de un congreso del movimiento obrero y de la izquierda que demuestre al país que esta izquierda no es una etiqueta, sino la expresión política de una clase social dispuesta a asumir la tarea de luchar por el poder político para los trabajadores. No tenemos la menor intención de saltar de elección en elección como si fuéramos una marca electoral. No tiene futuro y no corresponde a las perspectivas reales de un socialista. Despreciamos esa orientación de ir saltando de elección en elección creyendo que una frase oportuna en un programa televisivo cambia el destino de las urnas y el cambio del destino de las urnas cambia el destino del país. No, somos militantes políticos para desarrollar la conciencia de clase de nuestros trabajadores, de nuestra clase, despertar en ella la conciencia de que en esta sociedad no tiene futuro y despertar en ella la conciencia y la firme determinación de luchar por un poder político. Gracias por darme esta tribuna y esta es la perspectiva que señalo en nombre del Partido Obrero, en nombre de un partido que defiende e impulsa el Frente de Izquierda y de los trabajadores. Muchísimas gracias. Desde esta tribuna quiero condenar no solo la masacre del sionismo en Gaza,
no solo este terror desenfrenado, no solo la intención de proceder por medio de esta masacre a desarrollar un cuadro contrarrevolucionario en todo en el Medio Oriente y, si es posible, a nivel internacional. El sionismo está decidido a echar definitivamente a los palestinos de su territorio histórico. Esta es la causa de la guerra. Y nosotros, como militantes revolucionarios, en una circunstancia de ese tipo tenemos que tomar partido. No solo condenamos, como condenan escritores, como condenan religiosos, como condenan espiritualistas, como condenan humanistas, la masacre del pueblo palestino perpetrada por el sionismo en Gaza. Nosotros defendemos la resistencia armada del pueblo palestino contra la agresión sionista. Es una defensa armada de carácter nacional, de carácter emancipador, y es la única respuesta que puede dar un pueblo si no quiere sucumbir como entidad nacional ante las bombas del imperialismo. Quería decir esto en mi intervención final. El discurso sobre los problemas que vivimos en el país me lo quitó, pero me iría muy incómodo de Córdoba si no afirmara rotundamente: abajo la agresión sionista, viva la resistencia del pueblo palestino y del pueblo de Gaza.